Listo. La última vez nos quedamos justamente con el enunciado de este teorema, del teorema de la esperanza iterada. Y dijimos que un caso particular de este teorema era simplemente tomar la esperanza normal, ¿no? Sin ninguna función en particular. Entonces, la esperanza de una función de una variable aleatoria la podríamos calcular de esta forma, como la esperanza de la esperanza condicional, o decir que la esperanza de una variable aleatoria X es la esperanza de la esperanza condicional, así como está ahí, en cuyo caso, pues G sería la función identidad. Voy a ver la demostración de este teorema y en realidad nada más vamos a demostrar esta parte y lo demás queda igualito, solamente no quisiera cargar muchísimo la notación de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos algo. Recordemos el teorema de el estadístico inconsciente, ¿ok? Entonces, supongamos que yo quiero calcular la esperanza de una función h de x. Sé que parece que estoy como demostrando el de acá, pero no, no es así. Entonces, si yo quiero la esperanza de una función, de una variable aleatoria, recuerden en el caso continuo lo que hacíamos para calcular esto. El teorema del estadístico inconsciente me decía, bueno, calcula la integral de eso respecto de R, ¿ok? Todo sobre todos los reales, de la función que te están dando h, pero evaluada en x minúscula. Y después eso multiplícalo por la función de densidad de probabilidades de la variable que quieres, que está en cuestión aquí, de la variable x. Ahí está el teorema del estadístico inconsciente. En el caso discreto, pues, en lugar de hacer una integral, sacábamos una suma y listo, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esta idea de esta de acá. Entonces, si yo quiero calcular una esperanza como la que vemos aquí, de este lado al menos, digamos, la esperanza de la esperanza condicional, recordemos que esta esperanza condicional, lo que está aquí adentro, es una función de la variable aleatoria y, como vimos la clase pasada. Esto es lo mismo que decir, bueno, esto es la esperanza de una función aquí adentro de la variable y. La voy a llamar h de y. ¿Ok? ¿Cómo es la función que yo estoy calculando aquí adentro? Pues es justamente la esperanza condicional. Lo voy a poner de este lado. Con la esperanza de x dado y. Recuerden que esto me queda con una función de la variable y igualado a h de y. ¿Ok? Es una variable aleatoria que depende de quién es la variable aleatoria y, como vimos la clase pasada. Y entonces sencillamente calculo. Esto sería la integral sobre todo R de la función h de y, que ya dijimos, pero evaluada en h minúscula, ¿no? Que sería lo mismo que decir, bueno, esto es la esperanza condicional de x dado y en y minúscula. Esa sería la h de y minúscula. ¿De acuerdo? Nada más voy a borrar esto de acá. Y entonces tengo la función valuada en h minúscula y la multiplico, como nos dice esto de acá, por la función de densidad de la variable y en y minúscula e integro respecto de esa variable. Estoy utilizando esta fórmula que está acá para calcular esta esperanza. Y entonces ya nada más la coloco así. Y bueno, como yo quiero desarrollar esto un poco más, voy a poner qué es la función h de y aquí abajo. La función h de y sería el valor esperado de la variable x condicionado a que y es igual a y. ¿Ok? Esa es la función h de y. Y luego todo eso lo multiplico por la función de densidad de la variable y en y minúscula. Bueno, ya avanzamos bastante con esto. Ahora quisiera ver cómo calculamos la esperanza condicional. Recordemos lo que vimos la clase pasada. Esto sería lo mismo que la integral sobre todo R de ese cálculo que tenemos allá adentro. Entonces voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Esto sería la integral también sobre todo R de x multiplicado por la función de densidad condicional que está aquí. Es decir, f de x dado y en el punto x minúscula dado y minúscula. Y todo esto integrado desde luego respecto de x.
Entonces la función h resulta que es esta de acá, que es esta de acá, que se calcula con esta integral que está aquí. Y vuelvo a multiplicar por la densidad de y e integro respecto de la variable y. Ahí está nuestra integral que está ahí. Ahora, lo que tengo aquí es una integral dentro de otra integral. Como podemos ver aquí, el integrando es x, y aquí afuera el integrando es y. Los límites de integración no dependen del uno del otro. Entonces, de hecho, podría meter esta, que es una constante, dentro de esta integral. Podría meterla ahí adentro y tener una especie de doble integral. Entonces, lo que pasaría al hacer eso sería lo siguiente. Tendríamos la integral sobre todo r multiplicado o respecto a la integral sobre todo r de x por la función de densidad condicional de x dado y en x dado y, multiplicado todo esto por la densidad marginal de y todo esto integrado respecto de x y después respecto de y. Y ya está. Ahora, por otro lado, vamos a hacer aquí un recordatorio. Recordemos otra cosa. Recordemos que en el capítulo pasado obtuvimos una fórmula para saber qué era esto de acá. Recordemos que la función de densidad conjunta de una variable dada a otra, de x dada y, se puede calcular como la función de densidad conjunta, la de x y y, en x, y multiplicado, bueno, es más bien dividido entre la densidad de la variable que condiciona, esta de acá. Entonces, si sencillamente paso esto multiplicando de ambos lados, entonces voy a tener una fórmula que me dice el producto de esta por esta te da la conjunta. ¿Qué es lo que tengo aquí? El producto de esta por esta y estamos obteniendo la función de densidad conjunta. Entonces, esto sería lo mismo que la integral sobre todo r de la integral sobre todo r de x multiplicado por la función de densidad conjunta del vector aleatorio xy. Ya no es exactamente la condicional y luego la marginal, sino que tengo la función de densidad conjunta de las variables. Y entonces realizo la primera integral, la que tengo aquí, o en cambio el límite de integración mejor. Y entonces intercambio los límites de integración. Esto sería la integral sobre todo r de la integral sobre todo r de la variable x multiplicada por la función de densidad conjunta del vector aleatorio x, y, integrado primero respecto de y y luego respecto de x. ¿Qué gané al hacer este cambio de límites de integración? Bueno, pues obtuve una ganancia que es el hecho de poder sacar a esta x de la integral e integrar nada más la función de densidad conjunta de las variables. ¿Qué pasa cuando integro la función de densidad conjunta? Si integro la función de densidad conjunta respecto a una sola de las variables x, y, lo que tiene que ocurrir ahí es la marginal. ¿Ok? Exactamente, Led. Muchas gracias. Nos dijeron justamente antes que esto nos daba la marginal en el chat. Entonces, aquí tenemos la integral de la conjunta. Ya nos dijeron esto tiene que ser la marginal. Recuerden que la marginal es respecto a lo que estoy, a lo que me queda. Entonces, lo que quito es lo que integro, que es la variable y. Estoy integrando respecto a y, entonces se tiene que quitar la variable y. Vamos a seleccionar esto. Esa parte que acabo de seleccionar y cambiar de color nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos x multiplicado por la función de densidad marginal de x. Tendría x por su densidad marginal respecto de x. Okay, entonces dejo esto en rojo para que se entienda que esto de aquí es lo mismo, son la misma cantidad. Esa integral me tiene que devolver la densidad marginal. Ahora, esta fórmula es una fórmula muy conocida por cualquiera de ustedes. Esta es la fórmula de la esperanza de una variable aleatoria. Una variable aleatoria continua, desde luego. Y esto es la esperanza de la variable x. Y ya está. Terminamos con esto. Bueno, espero que con esto les quede claro por qué no hago el teorema completo con la función g de x. En realidad lo único que tendría que hacer es agregar aquí un g de x y entonces tendría, bueno, una función que sigue siendo h de x, pero aquí tendría mi g de x
también lo tendría, digamos, aquí, g de x, tendría que ponerlo de este lado y así sucesivamente en cada uno de los puntos. Pero no quiero cargar demasiado la notación para que no se pierda el objetivo de la prueba. ¿De acuerdo? No es por eso que no pongo la G y nada más lo hago para el corolario, que es el hecho de que la esperanza de la esperanza condicional me devuelve la esperanza de la variable X y ya está. Nada más es eso. ¿De acuerdo? Y bueno, para el caso discreto, que sería la otra cosa que podría inquietarnos, solamente hay que cambiar las integrales que tenemos aquí por sumas y eso sería todo. Cambiamos todas las integrales, inclusive esta que está aquí adentro, por una suma y obtenemos el resultado del caso discreto sin mayores complicaciones. No hay ningún argumento que hayamos utilizado que requiera forzosamente la continuidad. Lo que sí se requiere es la esperanza finita, ¿ok? Por ejemplo, esta integral que está aquí, bueno, la dividimos y sacamos esta de acá y obtuvimos esto, pero para que esta parte de aquí exista requerimos la esperanza de x. Y una vez que esta integral que está acá existe, bueno, pues ya podemos reexpresar esta como la integral de la conjunta y volver a hacer los pasos hacia atrás para no tener ningún inconveniente. De hecho, mientras esta esperanza exista, la esperanza condicional que tenemos aquí, o más bien esta en roja que está aquí, existe para cualquier y. Recuerden eso, ¿ok? El único argumento que necesitamos es que la esperanza de x debe existir. Una vez que tenemos que la esperanza de x existe, que es una cosa finita y que la podemos manipular, entonces todo esto no nos lleva a mayor inconveniente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todos bien? Sí. De acuerdo, todos bien entonces. Sí, todo bien, todo bien. Ok. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las propiedades que tiene esta esperanza condicional. Vamos a ver unas pocas de las propiedades de la esperanza condicional. Son parecidas a las propiedades básicas de una esperanza, las que ustedes ya conocen. De hecho, son más o menos las mismas. Primero, si yo quiero calcular el valor esperado de una transformación lineal, digamos AX más B, condicionado a la variable Y, va a pasar lo mismo que con la esperanza cualquiera, o sea, con la esperanza ordinaria. Vamos a poder abrir las sumas y sacar las constantes. Entonces, esto nos va a quedar la esperanza, a veces la esperanza de X dado Y más B. Entonces, la esperanza condicional resulta ser un operador lineal también. Punto número 2. Si yo quiero la esperanza de una variable que es positiva, es decir, si X es una variable mayor o igual que 0, entonces el valor esperado de X dado Y también es mayor o igual que 0. Es la propiedad bueno, una pequeña parte de la monotonía de las esperanzas, una propiedad que también se ve en prueba 1 cuando se ve la esperanza. Si la variable es positiva, su valor esperado desde luego va a ser también positivo. Y punto número 3, este ya es diferente, este es uno nuevo. Si yo tengo que X es una variable aleatoria independiente de la variable Y, entonces el valor esperado de cualquier función g de x dado y, como lo teníamos allá arriba, va a ser sencillamente la esperanza de g de x. ¿Ok? Y esto para toda función que vaya de los reales en los reales. Obviamente sin contar algo que dependa de y, o que esta función g de x tiene que ser una función real completa sin que tenga ninguna dependencia respecto de la variable y en ningún aspecto. Entonces no es una función aleatoria de ningún tipo, solo es una función real y con eso lo tenemos. ¿Qué me refiero con una función aleatoria? Bueno, pues como les dije aquí arriba, esta función h
Es una esperanza condicional de este estilo y desde luego pues que va a depender un poquito de la variable X porque pues tiene ciertos puntos. Pero bueno, ese es un detalle técnico diferente, ¿no? El asunto es que si yo saco la esperanza de una variable que es independiente de otra, y la saco la esperanza condicional, entonces la esperanza sencillamente me queda la esperanza incondicional de la variable aleatoria g de x. Y ya está. Ok, esas propiedades se las dejo a ustedes que las prueben, ya conocen las fórmulas. Entonces, no son muy complicadas de probar. Todas son bastante sencillas. Les dejo como una tarea. Es bastante sencillo probarlo, ya conocen las fórmulas de la esperanza condicional, que es esta de aquí, y nada más tienen que evaluar con la Y mayúscula y listo, ¿no? Y si tenemos independencia, bueno, pues es claro que esta función de densidad nos va a quedar la marginal, porque la conjunta que tenemos aquí nos quedaría el producto, cancelamos estas dos, y simplemente me queda la marginal, y entonces la integral que tengo que hacer es la de g de x multiplicada por la función densidad de x, que es justamente esto de acá. Entonces está sumamente sencillo probar estas tres propiedades de la esperanza condicional. Y ahora, para terminar el asunto de esperanza condicional, voy a ver una definición, unas propiedades, y acabamos todo lo que teníamos que ver con esperanza condicional. Nos faltaría nada más ver un ejemplo, que ese sería para el día de mañana, y a la distribución normal bivariada, y terminaríamos los temas de el capítulo 2. Entonces, voy a poner la siguiente definición. Les doy un par de minutos por si todavía tienen algo que copiar. Si quieren que suba un poco, me avisan. Listo, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, como les decía, nos falta una definición y algunas propiedades. Ya definimos una esperanza condicional. Entonces, algo natural sería preguntarnos si existe algo como una varianza condicional. Y de hecho, sí, justamente a eso nos lleva a la siguiente definición. No vamos a trabajarla tanto, nada más vamos a poder calcularla y utilizarla un poco, pero en realidad lo que más trabajaremos serían esperanzas condicionales. Bueno, consideramos a X una variable aleatoria
una variable aleatoria que tenga varianza finita, varianza de la variable que sea esto finito, ¿ok? Entonces, definimos al siguiente operador. La varianza de una variable aleatoria X condicionado a la variable aleatoria Y no es más que la misma definición de varianza que vimos en probabilidad 1. Es la esperanza de la variable X menos su media, pero recuerden que la varianza de la variable X se calcula con la misma media que estamos calculando la varianza que está acá. Entonces sería menos la esperanza condicional de la variable, ¿ok? Esto elevado al cuadrado y todo eso condicionado a la variable Y, esta de acá. Entonces, la varianza condicional de una variable es la esperanza de la distancia cuadrática de la variable a su media condicional, esta de acá. Entonces sacamos esta esperanza y ya está. Basta con que tengamos esperanza finita para que exista la varianza y nada más. Ok, entonces esto es la varianza condicional. Gracias. Esto es la varianza condicional de una variable aleatoria. Ahora, también tenemos unas propiedades, gracias a todos, también tenemos algunas propiedades que son las mismas propiedades que teníamos de la varianza usual. Voy a poner estas propiedades aquí y son más o menos las mismas. Como les digo, por ejemplo, la varianza es una cosa positiva, entonces la varianza de una variable aleatoria X dado Y siempre es mayor o igual que 0, aunque esta es una variable aleatoria, ya lo saben, porque saben que esto es una variable aleatoria que depende de quién es Y, la esperanza condicional de cualquier cosa. Esto sería lo mismo que tener algo así como la esperanza de, digamos, una función g de x, que es esto de aquí, aunque en realidad es una función g de x y de y, condicionado a la variable y. ¿Por qué es de ambas? Porque esta es una función de y esta es una función de x. Entonces es como tener una función de ambas variables aleatorias al mismo tiempo. Y la variable aleatoria resultante es una variable aleatoria positiva. Es mayor o igual que 0 con probabilidad 1. Y además, igual que como teníamos en probabilidad 1, si la varianza de la variable en cuestión que yo estoy diciendo es igual a 0, esto ocurre si y solo si la variable aleatoria en cuestión que estoy sacándole la varianza, es decir, sería la variable x dado y, esta variable es constante. Ok, entonces es una variable que es una variable constante, un número real y por lo tanto tendría varianza 0. Ahora, punto número 2. La varianza también se puede calcular con esa fórmula del primer y el segundo momento que conocemos en probabilidad 1. La varianza condicional de x dado y se puede calcular sencillamente utilizando la esperanza del cuadrado de x dado y menos la esperanza de x dado y elevada al cuadrado. Y ahí está, ¿ok? Esta es una de nuestras fórmulas. Y el punto número 3, así como te vimos hace rato el teorema de la esperanza iterada, también existe algo llamado el teorema de la varianza iterada. También existe el mismo, un símil a la varianza iterada. Y es que nos dice lo siguiente, esto es un poquito diferente. La varianza de una variable no necesariamente es como la varianza de la varianza, sino que nos queda esto. Nos queda la varianza de la esperanza de x dado y, ¿ok? Más la esperanza de la varianza de x dado y. ¿Ok? Ese es el teorema. Les recomiendo que lo prueben ustedes, así como probamos nosotros el anterior, pero no necesariamente con la misma técnica. Esta sería muchísimo más sencilla. En realidad, podrían calcular la varianza de esta esperanza y la esperanza de esta varianza utilizando el teorema de esperanza iterada. Simplemente tomen
la varianza condicional, saquen la esperanza, estoy utilizando esperanza iterada, pues les va a quedar la esperanza de lo que está aquí adentro. Y la varianza de esta variable, pues lo mismo, va a ser algo sencillo de calcular. Háganlo y vean que de verdad coincide, que les va a quedar una fórmula del estilo la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x y ya está. Y entonces todo coincide y van a tener ciertas cancelaciones. Pero bueno, ahí tenemos la esperanza condicional, algunas de sus propiedades, tenemos la varianza condicional y algunas de sus propiedades. La siguiente clase voy a ver a la distribución normal multivariada y después un ejemplo de ambas cosas, tanto la esperanza como la varianza, calcular algunos ejemplos, ver qué tipo de resultados podemos obtener gracias a esta esperanza condicional y después tal vez algunos ejemplos de la normal multivariada, pero digamos ya nada más nos quedaría una clase más para terminar los temas de la guía número 2. Ahorita ya pueden hacer la mayoría de los ejercicios, faltan todos los que dicen normal multivariada o normal bivariada, son todos los ejercicios que faltan por hacer, pero no son muy complicados en realidad. Y de hecho podrían empezar a trabajarlos si encuentran en internet o en algún libro la función de densidad normal bivariada, la podrían encontrar y empezar a trabajar en la guía. Pero bueno, la siguiente clase veremos eso, la normal bivariada y algunos ejemplos de esperanza condicional para que vean en el caso práctico cuando se utiliza y de hecho lo útil que es este teorema que tenemos acá, que es exageradamente útil tanto para probabilidad como para muchas aplicaciones de probabilidad que vamos a hacer posteriormente. Entonces vemos un ejemplo de eso y habríamos terminado ya todo el capítulo número 2. Les digo esto para que lo vayan pensando, se vayan poniendo a trabajar más constantemente en su guía de ejercicios, de una forma más que pensada en que ya se acerca el próximo examen. Y en la siguiente ayudantía también empiecen a plantear varias de las dudas que tengan respecto de la guía de ejercicios. Bueno, pues entonces es todo por hoy. Tuvimos una clase corta ahorita porque nada más necesitamos esta parte, pero sí quisiera una clase completa la próxima vez para poder ver a la normal multivariada. Bueno, chicos, pues que tengan excelente resto de la semana. Nos vemos la próxima clase. Vale, Gracias. profe, gracias. Hasta luego.